esta ocasión vamos a ver la forma de resolver por análisis de mallas circuitos que cuentan con algún elemento que podría aparentemente complicarnos el proceso. Nos vamos a enfocar más en la estrategia que en los detalles para llegar a la solución. En la figura vemos un circuito de 3 mallas que cuenta con resistores, fuente de voltaje y una fuente de corriente dependiente. Este es el elemento que nos podría causar inquietud. Usualmente pensaríamos en plantear el conjunto de ecuaciones a partir de emplear la ley de voltaje de Kirchhoff en cada una de las mallas del circuito. Sin embargo, no es una buena opción por la presencia de la fuente de corriente dependiente. En esta figura vemos un conjunto de recomendaciones generales que nos pueden resultar de utilidad. Vamos a ver. Al decidir las trayectorias a seguir para emplear la ley de voltaje de Kirchhoff, se recomienda incorporar los siguientes elementos. Las fuentes de voltaje. ¿Por qué las fuentes de voltaje? Porque conocemos la tensión o voltaje en sus extremos. Los resistores. Porque podemos calcular con la ley de Ohm la tensión en sus extremos. Y los elementos en los que se conoce la tensión en sus extremos. Serían elementos que por las condiciones del circuito ya conocemos la tensión que hay en sus extremos. Por el contrario, no se recomienda incorporar en la trayectoria las fuentes de corriente. ¿Por qué no se recomienda? Porque no es posible calcular la tensión en sus extremos a través de la ley de Ohm como si se tratara de un resistor. Ahora bien, en la parte inferior de la imagen hay otro par de observaciones. La primera nos habla de que las trayectorias a seguir pueden incluir más de una malla. De hecho, se vuelve una necesidad. Y la segunda nos recomienda considerar todos los elementos del circuito al plantear el conjunto de ecuaciones que nos llevará a la solución. Recordemos que al no poder emplear la ley de voltaje de Kirchhoff en cada una de las mallas, necesitamos usar otros recursos para obtener el número de ecuaciones necesarias para completar el orden del sistema. Por ejemplo, en este ejercicio tenemos 4 incógnitas que serían las 3 corrientes de malla y la corriente I0. Pero hay una buena noticia. La buena noticia es que las condiciones mismas del circuito nos proporcionan los elementos necesarios para completar el sistema. Vamos a calcular el estado de operación del circuito de nuestro ejemplo. Como la fuente está compartida por 2 mallas, eso nos limita a que no nos conviene utilizar ley de voltaje de Kirchhoff en la malla 1 y en la malla 2 porque no conocemos ni podemos calcular de entrada el voltaje tensión en esta fuente. Entonces podemos tomar trayectorias como la señalada aquí, en donde vemos que está abarcando elementos de más de 2 mallas. Otra ecuación la podríamos obtener de utilizar la ecuación de la malla 3. Aquí no atravesamos por ninguna fuente de corriente y solamente son resistores. Entonces no hay problema para calcular la ecuación de esa malla. Entonces tendríamos dos ecuaciones. Esta que surge de la malla 3 y esta otra que es una combinación de la malla 1 y con la malla 2. ¿De dónde vamos a sacar las otras dos ecuaciones? Pues como decíamos, de las condiciones del circuito mismo nos van a ofrecer esos recursos que necesitamos. Bien, de las condiciones del circuito observamos que la corriente I0 es igual a la corriente de malla I1, queda expresado en el inciso A. Y al observar la posición de la fuente dependiente, la fuente de corriente dependiente, vemos que 2 veces I0 es la corriente resultante de la corriente de malla 1 y la corriente de malla 2. Entonces en el inciso B queda
queda la ecuación correspondiente, que nos dice que 2 y 0 con dirección hacia arriba es igual a la diferencia entre las corrientes de malla 1 y 2. ¿Por qué la corriente 1 menos la corriente 2? Porque la corriente 1 de malla 1 va hacia arriba, que es el sentido que está marcado aquí como positivo de la fuente dependiente, y la corriente de malla 2 va en el sentido opuesto. Bueno, combinar estas dos ecuaciones, la A y la B, nos lleva a la C, en donde vemos que la corriente de malla 2 debe ser igual entonces a menos la corriente de malla 1. Entonces aquí tenemos ya todo lo que necesitamos para resolverlo. Aplicamos entonces la ley de voltaje de Kirchhoff en la malla que se muestra del nodo 0 al 3, del 3 al 1, del 1 al 2 y regresamos al 0. Lo desarrollamos y nos queda la ecuación que se muestra aquí en color azul. Y al sustituir I2, que vimos aquí que I2 es igual a menos I1, y hacer el álgebra necesaria, llegamos a la ecuación en rojo que nos dice que menos I1 más 3I3 es igual a menos 16. Esa es nuestra primera ecuación, el resultado de aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff en una trayectoria cerrada. En este caso ya no fue una malla, sino en un lazo. La siguiente, entonces aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff en la malla 3, del nodo 3 al 2, del 2 al 1 y del 1 al 3. Lo desarrollamos, entonces aquí en azul nos queda esa ecuación, y nuevamente al sustituir I2 como menos I1 y hacer el álgebra necesaria, llegamos a otra ecuación que está aquí en color rojo y que nos dice que I1 más 6 y 3 es igual a 0. Tenemos entonces dos ecuaciones, dos incógnitas. Las incógnitas son I1 y la I3 en ambos casos. Bueno, entonces al resolver el sistema de ecuaciones por el método que se desee, obtenemos los siguientes resultados: que la I1, la corriente de malla 1, es 32 tercios de ampere, la I3 es menos 16 novenos de ampere, y empleando las relaciones C y A, entonces vemos que la corriente I2 es menos 32 tercios y que la I0, que dijimos que es igual a la corriente de malla 1, es 32 tercios de ampere. Ahora, ya teniendo las corrientes de malla, es posible calcular la corriente en cada uno de los elementos del circuito. Eso ya lo vimos también en un video anterior. Y la tensión de los resistores por ley de Ohm. La tensión en la fuente de corriente dependiente la vamos a obtener aplicando LVK. Podríamos aplicar LVK en la malla 2 o LVK en la malla 1, en donde ya la única incógnita sería la tensión en este componente, y de ahí podríamos entonces nosotros conocer la tensión en la fuente de corriente dependiente. Se les queda entonces de tarea comprobar que el voltaje V0, que es el voltaje en el nodo 1, como se muestra en la primera figura, tiene un valor de 304 novenos, que es aproximadamente 33.78 volts. Recapitulando, para resolver el circuito tomamos en cuenta todas las recomendaciones que están señaladas en esta imagen. Las trayectorias empleadas para la ley de voltaje de Kirchhoff atravesaron resistores, fuentes de voltaje, los elementos con voltaje o tensión ya señalado, que en este caso fue exclusivamente la fuente de voltaje. Evitamos incorporar en primera instancia las fuentes de corriente y seguimos las recomendaciones que están en el recuadro amarillo al plantear las trayectorias empleando más de una malla, y la última que nos dice que considerar todos los elementos del circuito. Hacemos énfasis en eso último al observar que las trayectorias empleadas en la LVK, una de ellas
fue en la malla 3, que no considera la fuente de corriente. La otra fue en la malla 1 y 2, pero no tocó la fuente de corriente, sino que pasó alrededor. Entonces, si nos hubiéramos quedado ahí y hubiéramos tal vez utilizado una tercera trayectoria, como podría ser la marcada aquí, que ocupa toda la trayectoria exterior del circuito, tampoco habría considerado la fuente de corriente, y al resolverlo nos podría haber llevado a una situación contradictoria o una solución trivial. Para evitar eso, entonces, nosotros consideramos la fuente de corriente al plantear nuestras ecuaciones. ¿En qué momento la consideramos? Bueno, la consideramos al eh, establecer que, o al observar o emplear, mejor dicho, que 2 veces I0, como lo marca la fuente de corriente, es igual a I1 menos I2. Junto con la ecuación A nos deriva el AC. Ahí entonces ya quedó considerado este elemento. Entonces se queda de tarea resolver nuevamente este circuito, pero ahora empleando esta otra trayectoria, la externa, y las ecuaciones B y C, que considerarían entonces las propiedades de esta fuente de corriente, para llegar al mismo resultado. Hay que comprobar entonces que tomando esos elementos se llega al mismo resultado.